Hola, buenas. Nuevamente por aquí, en este video número 14, video 14. Este video 14 tiene que ver con o es parecido al primero. En el primer video traté sobre el potencial de una espira de carga en un punto del eje. Ya, ahora vamos a ver sobre el campo eléctrico, ya, pero un poquito algo más especial. Queremos el campo eléctrico máximo, ¿ya? Entonces por eso le he puesto ahí, punto donde el campo eléctrico de una espira de carga es máximo. O sea, ¿en qué punto? Ese punto obviamente va a estar en el eje Z, o sea, en el eje de la espira. A ver, vamos a ver. Vamos a dibujar la espira. Y esta espira tiene su lambda, o sea, la densidad de carga por metro. O sea, lambda constante. Ese lambda es constante. La espira tiene un radio R. El centro está por aquí más o menos. El radio de la espira es R. Radio R. ¿Ya? Y el eje de la espira es el eje Z. ¿Ya? El eje Z. El origen de coordenadas es el centro de la espira. El eje X. El eje Y. Ahí. Entonces, por simetría, por lógica, el punto máximo del campo eléctrico, o los campos principales también están dados en el eje Z. El punto máximo igualito. El primero sacamos el campo eléctrico. El campo eléctrico en un punto del eje, en un punto del eje Z. Ya, por ejemplo, aquí en el punto P. Ya, el punto P se encontraría a una altura Z del plano de la espira. Z variable, Z minúsculo. Ya está. En función a Z va a variar el campo. Ya, ese campo, en el punto P, apunta en la dirección del eje Z, obviamente. Entonces este es el campo. El vector campo eléctrico es un vector E sub Z. O sea, en un punto del eje tiene una sola componente, la componente axial, nada más. ¿Ya? Y va a variar justamente en función a Z. Y por el vector unitario K. Ya está. Ahora el punto P quedaría establecido en coordenadas rectangulares como 0, 0, Z. 0, 0, Z. Ya está. Ahora, claro, como vamos a aplicar la fórmula, el campo eléctrico, la fórmula general del campo eléctrico, el campo eléctrico es igual a la constante 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ya por la integral, ¿cierto? La integral de un factor geométrico vectorial, ¿no? El vector QP sobre el módulo de QP al cubo. Ya, todo esto por el diferencial de carga. El diferencial de carga tiene que estar ubicado donde está la espira. Generalmente se ubica en el primer cuadrante, es un arquito. Para eso trazamos dos radios casi pegados a partir del origen. Ahí. Ahí, por ejemplo. Entonces aquí tendríamos un arquito. Este arco tiene una longitud. Primeramente el ángulo es un ángulo azimutal, el ángulo φ. Y siguiendo el curso del azimuth, aquí tenemos una pequeña abertura angular que sería un diferencial de φ. El radio es R. Entonces, como es un diferencial de ángulo, entonces prácticamente este es un punto. Se toma como un punto. Entonces el punto Q. Este punto Q, claro, lo proyectamos en X y en Y. Esto es como si fuera un solo radio, nada más. Entonces tendríamos en X va a ser radio por el coseno de φ, coma, proyectándolo en Y, sería radio seno de φ y 0, porque está en la base. Ya está. Entonces, teniendo el punto Q y el punto P, ya sacamos el vector, ¿no es cierto? Necesitamos el vector. Entonces, el vector QP. Ahí. QP vector es el vector de desplazamiento. Ya con las coordenadas es fácil. Tendríamos entonces 0 menos radio coseno de φ. Podemos ponerle notación matemática entre corchetes como en la calculadora, coma, 0 menos radio seno de φ
coma, y z menos 0. Z, ahí está. Entonces ahí tenemos QP, vector. Ahora necesitamos el QP escalar, o sea, la distancia de Q a P. Eso podemos sacarlo con Pitágoras. Ya, porque aquí es 90 grados. La base es como si fuera un solo radio, nada más. Como si fuera uno solo. Y tenemos un triángulo rectángulo. Entonces noten que el cateto es Z, o sea, los catetos son Z y radio, ¿no es cierto? Cateto radio, cateto Z. Entonces sería la raíz cuadrada del radio al cuadrado más Z cuadrado. Ya vamos ensamblando esto. El diferencial de carga. Ya, aquí hay carga. En este punto, entre comillas, hay carga y hay arco. Entonces ya, longitud de arco, longitud de L, sería radio por el diferencial de phi, ¿cierto? Por trigonometría. Y también hay carga aquí. Diferencial de carga es igual a lambda. Este lambda hemos dicho que es constante. O sea, la cantidad de coulombs por metro a lo largo de todo el espiro. Entonces sería lambda sub 0 por diferencial de longitud. Es decir, por radio diferencial de phi. Ya tenemos todo prácticamente. Entonces, el campo eléctrico. El campo eléctrico es igual. Entonces, como ya sabemos de antemano la dirección por física también, se sabe, el campo eléctrico en un punto del eje apunta para arriba, ¿no es cierto? En el eje Z mismo. Entonces, este campo. Entonces, lo que vamos a calcular en realidad es acá este módulo. Este es el módulo. Ese es el módulo del campo. O sea, la magnitud. Entonces, vamos a abocarnos a eso. Entonces, tendríamos E sub Z de Z es igual, ya, por la fórmula, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por, tenemos la integral de, ahora como estamos calculando ya la componente Z, nada más que la componente Z, este vector QP tiene las tres componentes, no tiene X, Y y Z, o sea, I, J, K. Entonces, no hace falta todo esto. Podemos tomar la componente Z nada más, o sea, la que esté en la dirección axial. O sea, el producto de este vector QP sacamos solamente la componente Z. O sea, este QP vector queda como Z ya. Entonces aquí sería Z. Tenemos Z. Ya, y luego tenemos QP al cubo. Aquí sí. Esto sería radio al cuadrado más Z cuadrado a la 1 medio, ¿no es cierto? Al elevar al cubo sería a la 3 medios. Entonces radio al cuadrado más Z cuadrado, esto elevado a la 3 sobre 2. 3 medios, ya está. Hasta ahí tendríamos todo este corchete, o sea, el factor geométrico. Y aquí está el factor geométrico vectorial, aquí sería un factor geométrico escalar, ya, porque estamos trabajando en escalar. Y ahora, ¿qué falta? La carga diferencial. La carga diferencial lambda sub 0. Ya bueno, le ponemos, después ya lo sacamos afuera. Lambda sub 0 es una constante por el diferencial de arco. Radio por diferencial de phi. Entonces, por radio ya, y por diferencial de phi. Ya. Se había dicho anteriormente, cuando trabajamos el espira o si no el campo magnético, también he tratado en uno de los videos, el campo magnético, el campo B de una espira de corriente. Ya habíamos dicho en una integral lo que predomina, lo que manda en una integral es el diferencial. Y si el diferencial en este caso es phi, entonces la variación de la integral es phi. Entonces, por lo tanto, phi, si varía aquí en phi, si esta es la variable, entonces phi va a variar se barre desde esta intersección con x. Es decir, acá desde phi igual a 0, y va barriendo toditos los diferenciales de carga, todos los diferenciales de carga en el punto P. Y llega al mismo punto, es decir, cuando phi es igual a 2pi, o sea, 360 grados. Es decir, phi varía desde 0 hasta 2 por pi. Ya está. O sea, significa de que todo esto es una constante para la integral, ¿no? Todo esto es una constante, esto puede salir afuera. Porque la integral solamente depende de phi, nada más. O sea, la integral del diferencial de phi es 2pi, ¿cierto? Porque va de 0 a 2pi, 2pi menos 0, 2pi. Entonces, el campo eléctrico, la componente, o sea, ya el campo eléctrico único en el eje Z, es igual. Ya bueno, ponemos aquí, ya todavía le escribimos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ya, pero este lambda sub 0 es constante, lambda sub 0 constante, ya, y tendríamos ahí como un factor eléctrico,
Ahora tendríamos la integral que sería 2pi. Le ponemos aquí la integral. El resultado de la integral, 2pi. ¿Y a qué estaría faltando? Falta el z y el radio, ¿no es cierto? Este es un factorial geométrico. Radio por z sobre radio al cuadrado más z al cuadrado, elevado a la 3 sobre 2. Y obviamente acá se va simplificando. 2pi, aquí queda 2. O sea, 2 epsilon sub 0. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico axial es igual. Ya tendríamos lambda sub 0 sobre 2 epsilon sub 0. Ahí. El medio que rodea todo esto es aire o vacío, ¿no? La epsilon sub 0. Y por un factor geométrico. El factor geométrico es una fracción, radio por z, y sobre radio al cuadrado más z al cuadrado, elevado a la 3 sobre 2. Ahí tenemos. Entonces tenemos acá un factor, digamos, como un factor eléctrico, y tenemos acá un factor geométrico. Ahí. Es decir, podemos sintetizar esto como E sub z, función de z, igual a un factor eléctrico que puede ser K sub 0, K mayúscula sub 0, esta parte, y por un factor geométrico, el corchete. Sería un factor geométrico que es función de z. ¿Bien? Todo el corchete. Ahí. Entonces sintetiza ya de esta manera, ¿no? Ahí queda ya como en forma sintetizada. Ya, pero ya ese es el campo eléctrico. Ya, si se conoce lambda sub 0, pero se conoce todo este factor. El radio se conoce, la altura se puede dar una altura, calcular el campo eléctrico a una determinada altura, puede ser 10 centímetros, puede ser 20, 1 metro, depende. Ya, entonces Z se conoce, radio se conoce todo, ¿no? Pero ese es el campo eléctrico de un punto cualquiera. P es un punto cualquiera. Ahora noten que de acuerdo a esta fórmula, si Z es 0, estaríamos acá. Ahí. Z es 0. Entonces el punto P va acá. Obviamente si es 0, se hace 0. O sea, no hay campo eléctrico en O. Es decir, en el punto O, el campo es 0. Entonces aquí vamos a indicarlo así. E sub O es igual a 0. No hay campo eléctrico en O. Ahora, de acuerdo a esto también, si Z crece y crece y crece, todo lo que se quiera, se mantiene el radio constante, es decir, la espira no se mueve. Ya se tiene una espira, por ejemplo, de 10 centímetros de radio, ya quedó ahí, ya no se modifica eso. Su lambda también permanece constante. Pero el eje Z sí crece y crece y crece y crece y crece. Basta lo que se llama matemáticamente el infinito. Entonces, si Z tiende al infinito, es decir, si el punto P está bien arriba, también el campo se va a ir desvaneciendo. Entonces, todo esto de lejos se va a ver como si fuera un punto. Entonces, el campo se desvanece. Entonces, por lo tanto, también va a ser 0. En el infinito el campo es 0. Y bien arriba, aquí vamos a ponerlo de alguna manera. Aquí en el infinito, E sub infinito, también es 0. Entonces, tenemos dos ceros. Bien arriba, bien arriba, todo lo que se quiera, el campo es 0. Y en el centro mismo, también es 0. Esto significa que hay un lugar, claro, en el eje Z, donde el campo es máximo. Hay un lugar. Y a ese lugar vamos a poner aquí el punto M. Ya que sea el punto M, y aquí el campo va a ser el campo máximo. Ya, este es el campo máximo. Ya, pero este punto M se encuentra a una altura Z sub M. Z sub M. Este Z sub M no sabemos cuánto es todavía. Esto es incógnita. Porque acá lo que dice es punto, o sea, lugar. Punto donde el campo eléctrico de una espira de carga es máximo. O sea que no pide determinar cuál es el valor del campo máximo. Al final eso va a ser fácil. Descubriendo el valor de Zm ya se reemplaza en esta misma fórmula y tenemos el campo máximo. Ya, pero lo importante acá es detectar cuál es el valor de Zm. O sea, a qué distancia de O está el punto M. Ahí. Ya, entonces queremos el máximo. Entonces el máximo valor que puede alcanzar esto, fuera aplicado a matemáticas, máximos y mínimos.
O sea, es decir, derivamos, en otras palabras. Entonces, la derivada de E sub z respecto de z es igual a 0. Se iguala a 0 y de ahí se despeja z. Ya, entonces, esto va a implicar de que sería la derivada respecto de z, ya, de E sub z, pero E sub z, podemos utilizar esto. Sería k sub 0, bueno, k sub 0 es una constante, eso estaría fuera después, y por el factor geométrico. Un factor geométrico que depende de z. Ahí. Igual a 0. Claro, k sub 0 sale afuera, porque es una constante. Y además ya no tiene nada que ver en la igualdad. Entonces k sub 0 sale afuera. Y queda la derivada respecto de z del factor geométrico. El factor geométrico es esta parte de acá. Sería radio por z sobre radio al cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medios. Ahí. Igual a 0. Igual a 0. Claro, en ese corchete, bueno, ya el k sub 0 ya no tiene nada que ver. Son dos factores que dan 0. Un factor es el k sub 0 y el otro factor es la derivada. K sub 0 no, o sea, si dos cantidades dan 0, o bien la primera es 0 o bien la segunda es 0. La primera no puede ser 0, es imposible. Porque K sub 0 contiene a lambda. No, K sub está en lambda aquí. Si es 0 ya no hay nada, no hay carga. Entonces, el que tiene que ser 0 es la derivada. Entonces aquí se iguala a 0 esta parte. Esta parte. Ahí. Entonces, ahora, en ese corchete el radio es constante. El radio también sale afuera. Entonces sale afuera el radio. Entonces también no tiene nada que ver en la igualdad. Sería entonces la derivada respecto a z. Queda ya una función geométrica, una función algebraica en z. O sea, una función en z. Es decir, va a quedar z sobre radio al cuadrado más z al cuadrado elevado a la 3 sobre 2. Igual a 0. Entonces lo que se iguala a 0 ya el radio no tiene nada que ver en la igualdad. Entonces solamente tenemos esta parte acá. Ahí ve. Y seguimos aplicando matemáticas. Ya derivadas, la derivada de un cociente. Ya sabemos eso. Empezamos con el denominador. Radio al cuadrado más z al cuadrado elevado a la 3 medios. Esto podemos hacerlo así. Sería radio al cuadrado. Empezamos con el denominador. Más z al cuadrado. Ya, esto, bueno, así no es. O sea, elevado a la 1. Y por radio al cuadrado más z al cuadrado a la 1 medio. Es decir, radio al cuadrado más z al cuadrado raíz cuadrada. Ya todo esto es el denominador. Ya, esto ahora por la derivada del numerador, que es 1, ¿no? La derivada de z respecto de z. Ya, bueno. Ahora menos el numerador z por la derivada del denominador. Sería 3 medios como factor por radio al cuadrado más z al cuadrado elevado a la 3 medios menos 1, ¿no? O sea, sería raíz cuadrada. Y por la derivada de lo que está aquí adentro. Entonces la derivada sería de z cuadrado es 2z. 2z y esto se iguala a 0. Ya está. Entonces, como se iguala a 0, son dos términos, ¿no? Aquí es un término y aquí está el otro término. En resta. Y se iguala a 0. Entonces, como tenemos dos términos en resta que se igualan a 0, entonces podemos pasar este término al otro lado. Es decir, aquí ponemos el igual, ¿ya? Ponemos el igual y se simplifica esta relación, bueno, simplificamos esto. Sería desde, claro, todo esto hasta aquí. Y aquí está el igual. Entonces vamos simplificando. Aquí ya se va cancelando la raíz cuadrada. Ahí. ¿Qué más va a quedar? Radio al cuadrado más z al cuadrado. Ya por esta derivada de z respecto de z vale 1. Igual, ahora aquí. Ya 2 y 2 se va a cancelar. Queda 3 por z por z. Sería 3z cuadrado. 3z cuadrado. Ahora ya cuando, desde el momento que se hace, una cosa que me estaba olvidando, desde el momento que se hace ya la igualdad a 0,
y ya el Z automáticamente ya toma el valor de Zm. O sea, ya a partir de acá prácticamente todos los Z's ya son Zm. Entonces esto ya es Zm. Porque ya se igualó a 0 y se está despejando Z justamente. Entonces, por lo tanto, ya 3Z cuadrado es radio al cuadrado más Z cuadrado. Esto resta, entonces vamos a tener acá 2 veces Zm al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Entonces, Zm al cuadrado es igual radio al cuadrado sobre 2. Finalmente, Zm es igual, bueno, más menos radio sobre la raíz cuadrada de 2. Esta sería entonces la respuesta. Porque nos pide el lugar, la ubicación del punto donde el campo eléctrico es máximo. Claro, aquí es más o menos por el álgebra, pero también físicamente también. Lo que pasa es que para esta configuración, el punto M está ubicado encima. En sí también puede estar debajo. Puede estar encima o puede estar debajo. Si está encima del plano de espira, claro, va a ser más. Y si está debajo, el campo va a apuntar para abajo. Entonces ya, pero la distancia es la misma. O sea, Zm, acá tengo Zm. Pues puede estar arriba, puede estar abajo. Pero para la figura que se muestra acá, claro, para la figura mostrar es esto, ¿no? Ahí. Entonces, la ubicación del punto M, que hace que el campo sea máximo, está a una altura Zm, que es igual al radio sobre la raíz cuadrada. Entonces, esta vendría a ser la respuesta a lo que se indicó aquí, ¿no? Ahora, si queremos el valor del campo máximo, simplemente ya es cuestión de reemplazar en esta fórmula, porque esta es la fórmula del campo. En esta fórmula reemplazaríamos Z por Zm. Y ya se efectúa, ¿no? Ya algebraicamente, sobre todo en la parte geométrica, esto no va a cambiar. En el caso 0 no cambia, en la parte geométrica no es la que cambia. Entonces ya sería radio por Zm, que va en esta expresión, y sobre igualito, ¿no? Radio más Zm, esto cuadrado. Ya se simplifica y bueno, tenemos el valor máximo del campo. Pero aquí se pide la ubicación nomás. El punto, el punto donde el campo eléctrico de una espiga de carga es máximo. Bueno, eso sería entonces el temita de hoy nada más. Entonces se ha aplicado campo eléctrico para el caso de una espiga. Ya van a venir otros problemitas más, ya para el caso del disco, un disco hueco, la ley de Gauss, bueno, ese electromagnetismo, electrostática, ¿no? Y después van a venir siempre cubrimos otros temitas de física 1, física 2, fluidos, etc., ¿no? Bueno, sería todo por esta vez. Y bueno, muchas gracias por la atención. Hasta luego, cuídense. Chao.